El salón del Club Residencial Los Olivos estaba sumergido en una luz ámbar, cálida y engañosa, que rebotaba en las copas de cristal de Bohemia y en las sonrisas ensayadas de la élite empresarial de la ciudad. Julián se mantenía de pie junto a la mesa principal, ajustándose los puños de su camisa con una parsimonia que nadie en la sala, y mucho menos su esposa, Elena, habría interpretado como el preludio de una ejecución pública. Durante 12 años, Julián había sido el marido invisible, el ingeniero de software brillante pero silencioso, que prefería la penumbra de su despacho a los focos de las galas benéficas. Elena, por el contrario, era una fuerza de la naturaleza, directora de marketing de la firma consultora más prestigiosa de la región, una mujer cuya ambición solo era superada por su capacidad para manipular la realidad a su antojo. Aquella noche, ante más de 100 invitados, Julián pidió la palabra. Elena le dedicó una mirada de suficiencia, creyendo que su marido finalmente se había armado de valor para ofrecer un brindis de aniversario que ensalzara sus virtudes. Ella no sospechaba que el hombre al que había subestimado durante una década había dejado de ser su sombra para convertirse en su juez. La historia de Julián y Elena no siempre fue una de engaños, aunque, mirando hacia atrás, Julián comprendía que las semillas del desastre se plantaron en el mismo suelo fértil de sus orígenes opuestos. Él procedía de una familia de clase trabajadora en un barrio industrial, donde la lealtad y el esfuerzo honesto eran los únicos valores que se ponían sobre la mesa. Elena, hija de una dinastía de abogados caídos en desgracia financiera, pero aferrados a su estatus social, veía el matrimonio no como una unión de almas, sino como una alianza estratégica para recuperar el terreno perdido. Durante los primeros años, Julián se dejó deslumbrar por el carisma de ella, creyendo que su frialdad ocasional era simplemente el resultado de una educación exigente. Sin embargo, con el paso del tiempo, el afecto se transformó en una forma sutil de servidumbre emocional. Elena lo ignoraba durante días, sumergida en proyectos críticos, y cuando Julián intentaba acercarse, ella utilizaba el gaslighting como una herramienta de precisión quirúrgica, convenciéndolo de que sus necesidades afectivas eran signos de una debilidad patológica o de una inseguridad que él debía tratar con terapia. Las señales de la infidelidad no aparecieron de forma explosiva, sino como pequeñas grietas en un muro que Julián se negaba a ver. Empezó con las horas extras que se extendían hasta la madrugada, seguidas de viajes de negocios improvisados con Ricardo, el carismático socio principal de la consultora. Elena regresaba de esos viajes con una energía renovada, una chispa en los ojos que nunca mostraba en casa. Julián recordaba una noche específica, 2 años atrás, cuando ella olvidó su teléfono personal en la encimera de la cocina. Un mensaje iluminó la pantalla. Todavía huelo a ti. Cuando Julián la cuestionó, Elena ni siquiera parpadeó. Con una risa gélida, le explicó que era una broma interna de su equipo sobre un perfume que habían estado promocionando y que él, debido a su falta de sofisticación social, estaba malinterpretando de manera vergonzosa. Esa fue la tónica durante meses. Ella lo hacía sentir pequeño, paranoico y ridículo cada vez que él intentaba señalar lo obvio. Julián, condicionado por años de negligencia emocional, llegaba a disculparse por dudar de ella, mientras Elena aprovechaba su culpa para hundirle aún más en el aislamiento. Sin embargo, el punto de quiebre ocurrió cuando Julián, realizando un mantenimiento rutinario en la red doméstica que él mismo había configurado, descubrió una anomalía. No era un mensaje de texto,
sino un rastro de datos, una cuenta en la nube oculta vinculada al dispositivo de Elena, protegida por capas de encriptación que ella creía inviolables. Julián no era solo un marido herido, era un experto en arquitectura de sistemas con una paciencia infinita. Decidió no confrontarla. En lugar de eso, inició una investigación metódica que duraría 14 meses. Cada noche, mientras Elena fingía dormir o enviaba mensajes furtivos desde el baño, Julián se sumergía en el rastro digital de su vida. Instaló discretamente un software de monitoreo de red y comenzó a compilar un archivo que iba mucho más allá de una simple aventura amorosa. Lo que descubrió fue una red de engaños que entrelazaba lo personal con lo criminal. La investigación de Julián reveló que la relación de Elena con Ricardo no era solo sentimental. Juntos, habían diseñado un esquema de malversación de fondos dentro de la consultora, desviando capital a través de empresas fantasma registradas a nombre de familiares lejanos de Elena. Ella no solo estaba traicionando su matrimonio, estaba utilizando su posición profesional para orquestar un fraude millonario. Julián observó a través de correos electrónicos interceptados y registros bancarios cómo su esposa se burlaba de su estupidez en mensajes enviados a su amante. «Es tan predecible», escribió ella en una ocasión, «que podría robarle la casa mientras duerme y me pediría perdón por el ruido de las maletas». Esas palabras, leídas en la soledad de su oficina a las 3 de la mañana, endurecieron el corazón de Julián. Ya no buscaba una reconciliación ni una explicación. Buscaba una erradicación total de la influencia de Elena sobre su vida. A medida que se acercaba el evento del aniversario de la empresa, donde Elena esperaba ser nombrada socia principal, Julián finalizó su dossier. Tenía grabaciones de video de encuentros clandestinos en hoteles de lujo, capturas de pantalla de transferencias bancarias ilegales y registros detallados de cómo Elena había manipulado los informes de auditoría para encubrir su conducta. Lo más doloroso no fueron las pruebas de la cama compartida con otro hombre, sino la evidencia de cómo ella había planeado dejarlo en la indigencia tras el divorcio, moviendo activos comunes a cuentas privadas antes de solicitar la separación. Julián contrató a un investigador privado para obtener pruebas físicas que complementaran el rastro digital, asegurándose de que cada pieza de información fuera admisible y devastadora. No dejó ningún cabo suelto. La meticulosidad que Elena siempre había despreciado se convirtió en el arma que sellaría su destino. De vuelta en el salón del Club Residencial Los Olivos, el silencio se apoderó de la audiencia mientras Julián caminaba hacia el proyector que se había instalado para mostrar un video conmemorativo de la trayectoria de Elena. Ella le sonreía desde la primera fila, sosteniendo una copa de champán con la elegancia de una reina que está a punto de ser coronada. Julián comenzó a hablar con una voz clara y pausada. Mencionó la importancia de la integridad, no solo en los negocios, sino en el corazón de un hogar. Habló de la confianza como el cimiento de cualquier estructura social y de cómo, cuando ese cimiento se pudre, toda la edificación debe ser demolida para proteger a los inocentes. Elena frunció el ceño, detectando un cambio en el tono, pero antes de que pudiera reaccionar, Julián presionó una tecla en su control remoto. La pantalla no mostró fotos familiares ni hitos corporativos. En su lugar, aparecieron los registros de la cuenta oculta Golden Bridge, seguidos de una serie de mensajes de texto explícitos entre Elena y Ricardo, donde no solo se detallaba su aventura, sino también sus planes para desfalcar a los accionistas presentes en la sala.
El murmullo inicial de los invitados se convirtió en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de una copa rompiéndose en el suelo. Elena había dejado caer su champán. Las imágenes pasaron a mostrar fotos de vigilancia de ella y Ricardo entrando en una propiedad privada adquirida con fondos desviados. El rostro de Elena pasó del rubor de la vergüenza a una palidez cadavérica. Intentó levantarse, intentó gritar que era un montaje, pero la voz se le quebró cuando Julián proyectó el documento final, una confesión grabada del contable de la empresa, a quien Julián había presionado días antes con las pruebas que ya poseía. La exposición pública fue total y absoluta. Julián no se limitó a destruir su reputación social, destruyó su carrera y su libertad en un solo acto coordinado. Al fondo del salón, dos agentes de la Unidad de Delitos Económicos, alertados previamente por la denuncia formal que Julián había presentado esa misma tarde, se adelantaron para escoltar a Elena y a Ricardo fuera del recinto. La humillación fue televisada por los ojos de todos sus colegas, amigos y rivales. Elena, la mujer que siempre había tenido una respuesta para todo, que siempre había logrado que Julián se sintiera como el problema, no pudo sostenerle la mirada mientras pasaba por su lado esposada. Él solo la observó con una indiferencia que era más dolorosa que el odio. En ese momento, el gaslighting terminó para siempre. La realidad ya no era algo que ella pudiera moldear a su conveniencia. La resolución de la historia de Julián no fue de celebración estridente, sino de una calma profunda y necesaria. Tras el arresto de Elena y el subsiguiente escándalo que sacudió a la industria, el proceso de divorcio fue rápido y ejecutorio. Gracias a las pruebas de conducta delictiva y ocultación de bienes, el juez falló a favor de Julián en todos los aspectos financieros, permitiéndole conservar la casa y los ahorros que ella había intentado arrebatarle. Elena fue condenada a varios años de prisión por fraude y apropiación indebida, perdiendo su licencia profesional y cualquier rastro de la posición social que tanto había ansiado. Ricardo, su cómplice y amante, no tardó en intentar culparla de todo el esquema, revelando la verdadera naturaleza de su amor, una unión basada exclusivamente en la codicia mutua. Julián, por su parte, decidió vender la gran mansión en Arboleda, ese lugar que durante años había sido una prisión de silencio y desprecio. Se mudó a una casa más pequeña, cerca de la costa, donde el aire olía a sal y no a perfumes caros y mentiras. A menudo recordaba el momento en el salón del club, no con regocijo, sino como el acto necesario de un hombre que recupera su propia narrativa. Había aprendido que el silencio no es debilidad y que la observación es la forma más poderosa de justicia. La vida de Julián ya no estaba definida por lo que Elena pensaba de él, sino por la paz que encontró al caminar solo por la playa, sabiendo que la verdad, aunque tarda en salir a la superficie, tiene la fuerza suficiente para ahogar a quienes intentan enterrarla. El hombre que una vez fue invisible ahora caminaba bajo el sol, libre finalmente de las sombras de una mujer que nunca supo valorar el diamante que tenía frente a ella, prefiriendo siempre el brillo falso de lo que podía robar.